Muy buenos días amigos, les habla el maestro Fide Marco Zapata. En esta ocasión vamos a analizar la disputa por el tercer y cuarto puesto de la final de la Copa del Mundo 2021, en que enfrenta a Magnus Carlsen contra Fedossev. Bueno, ¿qué decir de ambos? Bueno, Fedossev quedó eliminado, ¿cierto?, por Karjakin, y de alguna manera Magnus Carlsen por Jan-Krzysztof Duda, quienes jugaron la final, por cierto, y que obtuvo el primer lugar Jan-Krzysztof Duda. ¿Qué decir de Fedossev, un jugador ruso bastante fuerte que ha representado a su país en las últimas Olimpiadas? También ha participado de las Copas del Mundo. En la última enfrentó a Yunel Bacallao, enfrentó a Ernesto Narkiev, a Nakamura, a Rothstein, eliminó a todos y quedó, ¿cierto?, eliminado ni más ni menos que frente a Weili So. Por tanto, ¿verdad?, un jugador bastante bueno y bastante fuerte en las partidas Blitz. Bueno, Magnus Carlsen, que decir el número 1 del mundo, ¿cierto?, por ranking, y a la vez el jugador que también ha batido todos los récords de alguna u otra forma. El actual campeón del mundo se enfrenta entonces a un jugador bastante fuerte como Fedossev. Sin más, vamos a la partida del día de hoy. Magnus Carlsen parte con E4, C6, D4 y D5, una variante Caro-Kann, una defensa Caro-Kann, E5, la variante del avance. Fedossev juega alfil F5 y ahora Magnus juega C4. Tras C4, E6 de Fedossev, caballo C3 y alfil B4. Ambos siguen continuaciones teóricas y tras C por D5 acá Fedossev elige dama por D5. Una jugada un poco cuestionable, por cierto, que sí se ha jugado. Sin embargo, la mejor alternativa debe ser C por D5 y A3, por ejemplo, jugar de esta forma. Al menos permitiría sacar las piezas de manera muy rápida. Dama D5, caballo G2, elige una de las variantes teóricas Magnus Carlsen. Dama D8 y ahora juega A3. Vamos tocando el alfil y que el alfil decida dónde tiene que ir. Mantiene Fedossev la clavada, juega alfil A5. Quizás es una buena alternativa cambiar en C3, caballo por C3 y caballo 7. Sin embargo, tras alfil A5, caballo G3 de Magnus, caballo 7 una jugada de desarrollo, alfil C4, alfil G6 y H4. La idea es atacar el alfil y dejarlo de alguna forma encerrado, ir por esa captura. H6, como es propio de la defensa Caro-Kann, H5, alfil H7 y ahora dama G4. Magnus comienza el ataque sobre el punto G7 que no está defendido por ninguna pieza. Por cierto que el enroque corto en esta posición se hace realmente imposible. Alfil por H6 y la posición estaría con bastantes problemas de inmediato. Bueno, como vemos, la jugada de Fedossev es rey F8, aunque también tenía la posibilidad de alfil F5. Tras esta jugada tenemos caballo por, eliminamos, quedamos con la pareja de alfiles, proponemos que nos cambien E3 con idea de abrir la columna F. Sin embargo, en enroque corto no resolvería los problemas de las negras tras dama E4, y si las negras jugaran de manera normal caballo D7, alfil E3 amenazaría amenazaría G4 y el mate sería en H7. Como vemos, rey F8 es la opción que tiene Fedossev en esta posición ya bastante delicada en plena apertura. Enroque corto y Magnus se prepara sobre el asalto por la columna F. Tras caballo D7, caballo E4. Como vemos, el caballo se quiere instalar en la casilla D6 y existe una conjunción de ataque sobre el punto F7 y E6. Casillas débiles claramente en D6 y por supuesto posición muy restringida de las piezas negras. Tras alfil D7, tratando de cubrir la casilla D6, alfil A2, Magnus retira el alfil y mantiene el ataque sobre el punto F7, E6 y sobre todo la gran diagonal. Bueno, ¿qué pasa si C5 en este caso? Si el negro optara por C5, una jugada muy temática, las blancas irrumpirían con caballo D6. Si las negras capturaran C por D4, a ver quién encuentra la jugada en este minuto, pueden detener un poco el video, y si la encontraron, bueno, caballo por F7 destruiría completamente la posición de las negras. Si rey por F7, jaque, y a la siguiente sería jaque mate. Como vemos, la posición bastante difícil. Y si dama E8, en este sentido, caballo por torre y bastaría y sería suficiente para ganar. Como vemos entonces, tras alfil A2, C5 no es una opción. Ahora uno puede pensar, bueno, pero si juego C5 en este momento y realizo otro tipo de jugada y te como el caballo. Bueno, si alfil por D6, E por D6, caballo C6 y tomaría en C5. Si el negro captura en C5, alfil D2,
dama por D6, alfil C3 apuntando al lugar de G7 con dama y alfil, si torre G8, torre D1 y todas las piezas de las blancas, si nos ponemos a observar, están muy activas. La torre A8 no se mueve, dama E7, B4, toco el caballo y si el caballo por esas razones de la vida se fuera a una orilla, alfil A1 mantengo las diagonales del alfil y si torre D8, B5 sería decisivo porque el peón ataca al caballo y la dama ataca al caballo de A4. Bueno, como vemos, entonces la elección de Fedossev es caballo F5, caballo por caballo, y ahora, bueno, ¿qué hacer en esta posición? Bueno, alfil por, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si tomo acá? E por F5, no me pasa nada, no me como una pieza, por supuesto que no, por dama F3 no puedes tomar por el mate en F7. Por tanto, alfil por F5, la elección de Fedossev, dama F3, sigue latente la amenaza sobre el punto F7, dama E7 y ahora, por supuesto, caballo G3. Vamos tocando el alfil nuevamente se retira a la casilla H7 y ahora dama G4. La idea de sacar la dama es como les dije anteriormente, lanzar el peón F4, F5 con la idea de abrir la columna y posicionarlo directamente sobre el ataque del rey en F8 que se encuentra sin enroque. C5, la jugada del ruso y alfil de 2. Bueno, las piezas salen rápidamente de parte de las piezas blancas. Si en este caso C por D4, alfil B4, clavando la dama, caballo C5, dama por D4, amenazo capturar una pieza, B6 y torre C1. Todas las piezas estarían atacando en el punto C5. Si rey G8 tratando de escapar del asedio del alfil, torre C3, torre D8 y dama E3. Mantenemos la presión sobre C5. Si la dama intentara cambiar la dama blanca, no hay que cambiar en ese sentido porque tenemos una ventaja muy importante. F4, el bloqueo, dama H4, alfil C4, un traslado de alfil. En caso de que la dama llegue a G4, tenemos ahora el cambio y B4. Tenemos el alfil clavado por el peón y estamos haciéndonos de un peón de más y la posición, por supuesto, estaría muy decidida. Tras alfil E2, entonces, torre D8 juegan las negras y F4. Magnus comienza el asedio sobre el punto F7, caballo B6, alfil C3, un perfecto control sobre las casillas tanto blancas como oscuras. Ya caballo D5, bueno, amenaza caballo E3. Pueden pausar el video en este momento nuevamente y analizar qué amenaza mi rival, qué es lo que deseo hacer. Mientras pueden suscribirse al canal, pueden escribir sus comentarios, pueden compartir también el video si te está gustando el análisis. Bueno, si lo encontraste, felicitaciones. La jugada de Magnus Carlsen para despedirse de esta Copa del Mundo es F5. Sacrifica la calidad en este caso y quiere abrir la columna F. Caballo E3 de Fedossev, dama F3. Fedossev dice, no, me voy a comer la torre porque me pueden pasar grandes desgracias, como sería la entrada del caballo, la irrupción de la dama y tras torre de 7 vendría una excelente combinación. Alfil por F7, dama por F7 y dama por torre y la dama se encuentra clavada con la torre de F1. Por tanto, a dama F3, Fedossev elige caballo por F5 y nuevamente el alfil vuelve a ocupar esta casilla F5. ¿Cuántas veces no la ha ocupado? Sin embargo, ahora D5, amenazo D6, atacando dos piezas. El peón no puede capturar porque cae el alfil de F5. Alfil B6, tratando de dar un jaque en esta posición, liberarse en caso de poder con ese alfil, pero alfil C4. Ya le pone un cerrojo completo Magnus Carlsen a la posición. Rey G8 y D6. Van los peones muy avanzados en esta posición. Recordar que hay pareja de alfiles de ambos, dos torres, pero las piezas de la blanca se encuentran mejor ubicadas. Dama H4 y acá en este minuto quizás el único momento donde Magnus equivoca un poco el camino, que podría jugar dama E2. ¿Cuál es la diferencia? Si alfil G4, dama E4 y si damos por H5, torre F4, toco el alfil, obligaría a retirarlo nuevamente a la casilla F5, dama por B7, si torre F8, torre F1 y si dama G6 vendría torre por alfil, un nuevo sacrificio, torre F4 y dama F3. Los dos alfiles atacando sobre las grandes diagonales y el peón de F5 irremediablemente cae, caería F7 y ya los peones pasados serían fulminantes para la posición del negro. Bueno, sin embargo, Magnus juega en esta posición B3, defiende el alfil, vamos a ver un poco la diferencia. Magnus juega dama E2. Fedossev tuvo la oportunidad de jugar alfil G4. Si alfil G4 y el blanco jugase nuevamente dama E4,
hay una gran diferencia porque ya no se está comiendo el peón de B7 con la dama. Entonces, ¿qué hacer? Alfil G4. Tengo dama E3. Si dama por H5, torre F4, amenazaría a Magnus doblar la torre en F1 nuevamente, pero alfil D1 propondría algunas resistencias de F2E, ¿cierto? Con el objetivo de obstaculizar el paso de la torre a la posición. Una 4 con ida de A5 y bueno, dama por C5 igualmente sería una posición bastante buena para las piezas blancas. Bueno, pero volvamos a nuestro escenario. Tras dama de 2, F2 se juega dama G4. ¿Qué pretende? Cambiar las damas. Dice, bueno, cambiamos las damas en esta posición porque el objetivo es eliminar una de las piezas más fuertes de tu ataque. Sin embargo, nuevamente Magnus, que está muy inspirado en esta partida, juega torre por F5. Un sacrificio de calidad. Si en este caso E por F5, dama por G4 y jugaríamos E6. La posición estaría completamente perdida para las piezas negras. Si en este caso F por E6, tomaríamos de alfil y rey H7 un jaque y después nos comemos la torre y con pieza de más. Bueno, entonces, ¿qué hacer en esta posición? Si torre por F5, tenemos la jugada dama por E2, alfil por, peón por y nuevamente alfil C4. Volvemos a tener problemas en la posición con las negras y por supuesto la partida también estaría muy decidida en este caso. Si jugase en G6, E6 atacaríamos la torre de D7 y la torre de H8. Como vemos, una posición muy sensible en este caso. Tras torre por F5, el negro jugó dama por F5 y torre F1. Vemos que todas las piezas de Magnus Carlsen comienzan a atacar la posición del ruso. Dama G5, alfil de 2, toco la dama, dama de 8. Vemos cómo las piezas del blanco están ejecutando acciones por todos los sectores del tablero, en especial sobre el flanco de rey y el centro. Dama G4. Ahora, atención. Dama G4 está amenazante por el punto F7. Bueno, el jugador de las piezas negras juega A6 en este sentido. Quería evitar alfil B5, una pérdida de torre. Sin embargo, se encuentra con otra desgracia. Y Magnus, muy inspirado, juega torre por F7. En este caso, si jugase de torre, dama por peón E6, el negro se encontraría en un zoom absolutamente virtual, alfil de 8, dama E8 y a la siguiente jugada capturaría la torre y la partida estaría inmediatamente decidida como hace bastante rato. Si torre por F7 entonces, bueno, F2F jugó rey por F7, dama por E6 jaque, rey F8, jaque en F5, algunos jaquecitos más vinieron acá y ahora decidió Magnus cambiar y jugar E6. En esta posición ya completamente perdido, no puedo comer el peón de D6, por supuesto por el mate en F7. En este caso, bueno, tenemos dos opciones. Torre 7 pareciese que resiste en el caso de que me coma la torre, yo como con dama, sin embargo vendría la jugada alfil F4 que amenazó peón por torre y alfil de 6. Alfil C7 sería una jugada de resistencia, peón por tomar de torre y ahora vendría nuevamente una jugada extraordinaria. La jugada sería E7, jaque. Si tomo en este caso de dama, me clava la dama alfil de 6 y pierdo de inmediato. Y en este caso, si como de torre, alfil de 6 y amenazo dama F7, jaque mate. Como vemos, una posición realmente perdida. Si dama E8, como nosotros sabemos, bueno, tenemos dama F5, dama F7 única y dama por F7 nuevamente perdido. Bueno, tras la jugada de 6, F2 se juega dama F6, cambiamos las damas, Magnus le dice, primero voy a comer acá y amenazo dama E8, jaque mate, cámbiamelas tú y el rey queda completamente encerrado en esta posición. No tiene mayores movimientos en este caso el rey, la torre tampoco, alfil de 8 y ahora viene la clase magistral de final de Magnus, alfil E6. No se pueden mover las piezas, rey F2, H4 con intención de jugar torre H5, alfil G4, eso no va a ocurrir, le dice Magnus. Si en este caso torre H6, podría venir este cambio y entraríamos en un final absolutamente ganado. El rey no puede capturar el alfil por el avance del peón, alfil E4 y nos comeríamos los peones del flanco de dama, defenderíamos del flanco de rey, iríamos, ¿cierto?, por la captura de los peones y posteriormente por la coronación del peón D o bien del peón B. Como vemos, tras alfil G4, la posición completamente perdida. Si H3 simplemente nos comemos el peón, por tanto, bueno, F2 se juega B5, rey F3, B4 y tras esta captura F2 decide abandonar la posición. Como vemos, una clase magistral de ataque de Magnus Carlsen. Bueno, con esto el campeón del mundo obtuvo el tercer lugar.
Fedosev el cuarto lugar, y bueno, se despidió de la Copa del Mundo, pero nos regaló una obra de arte de lo que es la iniciativa, el ataque, la ubicación de las piezas, el control central, la apertura de las columnas y el debilitamiento del rey que se encuentra en el centro. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, si te gustó el análisis, coméntame absolutamente todo lo que quieras y además compártelo. Lo más importante es que lo compartas, dale un like también si te gusta, todos los likes se agradecen y suscríbete. Suscríbete y compártelo con tus amigos para que también se suscriban al canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente análisis. Que estén todos muy bien.